Una precipitada decisión. Seguían navegando hacia sur paralelos a la costa, a unos 2 millas con olas de 1 metro suaves con un viento de noroeste, que acompañaban al Albatros en su marcha empujándolo por la aleta de estribor, por lo que prácticamente no se notaban las olas más que en suave ondulación. Lo malo de la costa portuguesa, es que casi no tiene abrigos, así que la única navegación que se puede realizar es paralela a tierra manteniendo 1 o 2 millas por seguridad. A esa distancia de tierra los móviles funcionaban perfectamente y Marcelo aprovechó para llamar a su familia, pues con todas las prisas no tuvo tiempo de despedirse ni decirle a dónde iba. También aprovechó para indagar cómo fue todo con la Guardia Civil. Después de hablar 5 minutos, se acercó a la cabina de control donde estaban Carlos y Altaa. Tenemos problemas. La Guardia Civil se ha cogido un cabreo descomunal por nuestra desaparición y nos andan buscando. Además, piensan que estamos metidos en la operación de desembarco que simularon ayer mis amigos. Y por si faltaba algo, algún gilipollas listillo cree que los capos han traído a un ingeniero y a una informática para diseñar y construir una lancha de último diseño. Total, que los mandos han hecho sonar la alarma hasta Madrid pensando que se está planeando algo gordo, así que también han ordenado al SBA para que nos busquen. Y por cierto, es lo último que nos puede filtrar mi primo, que la cosa se ha puesto muy chunga y se está jugando el puesto. Carlos se rascó la oreja. Bueno, después de todo que nos buscasen ya estaba previsto, así que nada ha cambiado. Es mucho peor de lo que piensas. La Guardia Civil solo controla cerca de la costa y se dedica, digamos, a cuestiones locales, pero el SBA llega hasta las 200 millas y con derecho a persecución fuera de estas. Además, están en contacto con el resto de las agencias de otros países así que también nos van a buscar por si estamos cerca. ¿Y qué hacemos? No lo sé, pero yo diría que es seguro que si seguimos navegando en este rumbo sur, nos van a localizar a pesar de estar en aguas portuguesas. Podemos meternos en un puerto. He visto que el siguiente más grande es Viana do Castelo. Ni de broma, ese precisamente fue el puerto a donde se fueron las lanchas de contrabando cuando las comenzaron a perseguir en Galicia. Será el primer lugar en donde nos buscarán. Creo que es mejor seguir como mínimo hasta Oporto. ¿Y ahí estaremos seguros? No lo sé. También nos pueden localizar fácilmente en esta travesía. El problema es que esta costa es recta, prácticamente no hay dónde esconderse. Analicemos las opciones, dijo Carlos, dentro de su habitual pensamiento lógico. Si vamos al norte y regresamos nos cogen. Al sur posiblemente nos localicen. En el este no hay puertos seguros. ¿Qué tenemos en el oeste? En el oeste solo está el océano Atlántico. ¿Solo océano? ¿Habrá una isla por aquí cerca? Desde aquí las islas más cercanas son Azores y Madeira. Y están muy lejos. ¿Cómo de lejos? Así a ojo. Madeira a 600 millas y las Azores a unas 700. ¿Podríamos llegar con el Albatros? Marcelo se les quedó mirando con los ojos abiertos, mostrando un claro asombro por su pregunta. Ni de conga. Es una travesía a mar abierto durante 4 o 5 días. ¿El Albatros no llegaría? No lo sé, pero evidentemente vosotros no estáis preparados para esa travesía. A Carlos no se le desviaba fácilmente de una cuestión concreta, así que volvió a insistir. ¿Pero el Albatros tendría resistencia y autonomía para llegar? Marcelo se encogió de hombros. No lo sé. Ni lo había pensado. Hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Empezando, con que si el barco es capaz de aguantar la travesía. ¿Y el Albatros aguantaría? Bueno, no es que sea muy marinero, pero flota bien y no filtra agua. Eso es suficiente. ¿Qué más hace falta? Está la autonomía. Eso es fácil de calcular, se anticipó Carlos. Si consumimos al máximo digamos 10 litros a la hora y recorremos 10 nudos a la hora, tenemos en el depósito 220 litros, total tenemos para unas 22 horas o 220 millas máximo. Vaya, esto supone un problema. Si la isla se encuentra a 600 millas no llegamos ni a la mitad de camino. La autonomía no es un problema, aclaró Marcelo. Esto es un velero, si vamos a vela y solo dejamos el motor para las encalmadas y emergencias, no tenemos ningún problema con la autonomía. Esa es la clave de los veleros, disponen de toda la autonomía que les dé el viento. Si mantenemos una media de 7 nudos tardaríamos unas 85 horas, redondeando unos 4 días. Carlos se quedó convencido con el razonamiento y siguió indagando. ¿Qué más tenemos que considerar? Pues algo muy importante, en una travesía de varios días, se necesita sobre todo agua. Veamos, tenemos unas 20 botellas de 1,5 litros, lo que hacen un total de 30 litros.
Teniendo en cuenta que son necesarios 3 litros por persona día y somos 3, tenemos para 3 o 4 días. Además, también tenemos 180 litros en el depósito, aunque mejor utilizar pastillas potabilizadoras. Para 4 días de navegación no deberíamos tener problemas. ¿Y comida? Le preguntó Carlos. Ahí no nos cogen a los gallegos. Llevamos comida como para montar un bautizo. Carlos, después de conocer cómo se las gastaban los gallegos en este aspecto, no dudó que tendrían comida de sobra. ¿Y el tiempo? Según el parte meteorológico, con la previsión de una semana. Bien, nada especial. Aunque claro, eso ya es el océano, o sea, que olas de 1 a 2 metros no nos las quitan ni Dios. Bien, bien, comentó Carlos, así que en definitiva el único problema que queda somos nosotros. El único no, pero sí el mayor. ¿Por qué? Sois de tierra. ¿Y eso qué significa? Pues que tenéis miedo al mar y no tenéis experiencia de navegación. Cuando dejéis de ver la tierra os pondréis nerviosos y cuando se haga de noche y venga la primera ola de través que rompa en el costado, querréis daros la vuelta inmediatamente. Eso sin contar, con que un barco tan pequeño y cerrado como este, os produce claustrofobia. Exageras, ya tenemos algo de experiencia y hemos aguantado bien la travesía de noche. No os confundáis, ha sido una buena travesía y con la garantía de ir pegados a la costa, ahora es completamente diferente. Bueno, habrá que tomar una decisión, con o sin problemas, solo tenemos un camino para que no nos cojan. Yo me atrevo, ¿y tú, Altaa? Altaa, por su carácter aventurero, ante los peligros, se mostraba optimista. Yo no tengo miedo. Después de todo siempre he vivido en medio del mar. Pues Amaleira, ¿estáis de acuerdo? No, yo no, afirmó Marcelo. Es una travesía larga y aunque el tiempo no es malo siempre puede complicarse. Este es un barco nuevo, sin probar su seguridad y con vosotros es una locura. Arriesgarse así no tiene sentido. Carlos levantó un dedo, en clara señal que estaba pensando algo. Tiene su lógica lo que dices. Se quedó pensando unos segundos más. Creo que podemos llegar a una solución de compromiso. Puedo dejaros en el puerto más próximo de Portugal. Así solo me arriesgo yo. Déjate de gilipolleces. Exclamó Marcelo, sabes que no te puedo dejar ir solo. En la mar eres incapaz de hacerla o con un canuto. Pues entonces vamos todos. Asumimos el riesgo. ¿Estamos todos de acuerdo? Altaa asintió. Marcelo, viendo que Carlos estaba dispuesto a ir solo, claudicó, aunque no dejó de sentenciar. Ya veremos si hay o no hay problemas. Los problemas en la mar son como los amigos gorrones, aparecen sin llamarlos y después no hay manera de que se vayan. Bueno, cada problema en su momento, ahora seamos un poco optimistas. Entonces, ¿qué rumbo cogemos? Hay 2 formas de ir a Madeira. Bajar todo Portugal costeando y después desplazarse transversalmente hacia el suroeste, o bien salir directos hacia Madeira con rumbo sur-suroeste. Evidentemente, si queremos esquivar las patrullas tenemos que evitar Portugal e ir directos. El único problema, es que nos meteremos directamente en medio del océano Atlántico. La decisión está clara, concluyó Carlos. Altaa, fija el rumbo directo. El Albatros cayó a estribor 30 grados y se fue separando paulatinamente de la costa y adentrándose en el océano. La decisión de la travesía fue asumida por cada uno de forma bastante diferente. Carlos se quedó tranquilo por solucionar el problema de ser atrapados y perder el Albatros. Altaa, ávida de nuevas aventuras, se encontraba entre expectante y emocionada. Marcelo, en cambio, se mostraba muy preocupado, seguía pensando que lo que estaban haciendo, solo se podía considerar como una locura, y su única obsesión en esos momentos se centraba en reducir los riesgos. Revisó toda la sentina para encontrar cualquier indicio de entrada de agua, así como todo el sistema de motor y baterías. Cuando acabó recorrió todo el Albatros revisando el escaso equipo que llevaban, después cogió unos cabos y estuvo 10 minutos preparando algo con ellos. Cuando acabó, reunió a Carlos y Altaa. Les explicó que para sobrevivir a esa locura de viaje, tenían que tomar un curso acelerado de seguridad. La mar podía engañar mucho, así que siempre deberían estar atentos. Lo primero que tenían que saber es que deberían vestirse correctamente, pues una de las características del mar es la constante humedad y el frío. No es que baje a menos de 10 grados centígrados en esa latitud, pero con la humedad la sensación es peor. Por suerte, llevaban bastante ropa de abrigo. Aprovecho para contarles la anécdota que, como en los primeros submarinos, hacía un frío horrible y por eso siempre aparecen vestidos con jersey de lana de cuello alto. Después, con los submarinos nucleares, como les sobraba energía, ya pudieron tener toda la calefacción que quisieron.
Hacer una guardia encubierta es muy peligroso, pues un solo golpe de mar, una ola y uno se cae, puede morir ahogado y sino de hipotermia en menos de una hora. Y aunque los del barco se diesen cuenta, lo más probable es que lo perdiesen de vista y se pudiese encontrar. Desgraciadamente no tenían trajes de agua ni sistema de localización personal de GPS, así que la única opción para sobrevivir se basaba en no caerse al agua. Para evitar este riesgo, fabricó unos arneses provisionales con cabos que se atarían alrededor del cuerpo como si fuesen escaladores. También les indicó dónde se encontraba la balsa salvavidas hinchable de 4 plazas, que le dejó un amigo. La subió por seguridad para salir en la ría, pero nunca pensó en utilizarla, así que desconocía en qué estado se encontraba. Siguió dándoles una pequeña charla sobre cómo apagar un fuego, enseñándoles dónde se encontraba el extintor. Después de todas las explicaciones sobre los riesgos y los precarios medios que disponían para limitarlos, la actitud de Altaa y Carlos cambió. Ahora ya no se tomaron el viaje con tanta alegría. Sobre todo Altaa. Marcelo, ¿me estás asuntando con tantos riesgos? En serio, me da miedo. No debes hacer eso ahora que estamos en medio del mar y no puedo bajarme. No bromees, que lo pasó muy mal. Carlos estaba más tranquilo, analizando con su lógica el riesgo. Bueno, lo del arnés está claro que durante la noche es una buena medida de seguridad, pero de día me parece exagerado. Marcelo se acercó a Altaa y Carlos, se puso en medio de ellos, los cogió por los hombros y les habló utilizando un tono tranquilo, a la vez que serio y paternal, que nunca le habían escuchado. Tenéis razón, amigos míos, yo siempre estoy exagerando. Recuerdo que ese marinero de Cádiz, muy simpático, que me decía lo mismo. Estábamos recogiendo las redes al arrastre con buen tiempo, el mar casi como un plato, pero la red se trabó, el barco se frenó de golpe, el compañero perdió el equilibrio y se cayó por la borda. Con las redes al arrastre no pudimos virar pues estamos bloqueados, y cuando echamos el bote ya no lo encontramos. Hubiese bastado que llevase el chaleco salvavidas para mantenerse a flote, como yo le sugería, pero siempre pensó que yo exageraba con los riesgos. Cambió repentinamente la voz, y volvió a su tono rudo habitual. Así que dejaros de decir gilipolleces y hacerme caso de una puta vez, pues como dijo mi abuelo, en la mar solo se mueren los valientes o los idiotas. Y ahora no es momento de haceros los valientes. Los dos se quedaron un poco intimidados por la historia y la reprimenda de Marcelo. Altaa incluso se sintió en la obligación de decírselo. Te haremos caso. Pero yo creía que los marineros no tenían miedo al mar. Los marineros, asumimos la muerte, por necesidad o por disciplina. Y tememos a la muerte como todos, pero la diferencia está en que sabemos que podemos morir y lo acabamos asumiendo por rutina. A todo se acostumbra uno, pero, precisamente por ese temor los marineros tenemos nuestras manías. ¿Manías como cuáles? Preguntó con curiosidad Altaa. Pues algunas, como dejarse el pelo largo. Pensé que se trataba de una tradición para atraer a las sirenas. ¿Sirenas? Céntrate, Altaa, que no vivimos en un mundo de fantasía. Carlos le echó un capote a Altaa. No es para tanto, Altaa tiene la virtud de suplir con una gran imaginación lo que carece de conocimientos náuticos. Altaa le agradeció el apoyo con una sonrisa de oreja a oreja, mientras le sacó la lengua a Marcelo en señal de despecho como si fuese una niña de 5 años. Él no le prestó atención y se centró en la explicación. La mayoría de los marineros no sabían nadar y cuando se caían al agua los tenían que rescatar sus compañeros, generalmente los cogían por la parte que sobresalía del agua, es decir por la cabeza, y los agarraban por los pelos, de ahí el refrán de lo cogido por los pelos. Así los marineros asimilaban el pelo largo a sobrevivir. Esta costumbre se mantuvo hasta que en 1809 se dictó una ordenanza de marina, por la que los marineros estaban obligados a cortarse el pelo para mejorar la higiene. Se elevaron protestas, bajo el argumento que el pelo largo es útil para salvar la vida. Una de estas quejas, está recogida en una carta conservada en los archivos de la Marina y que los artilleros de Marina Marcelo Calderón y Marcelo Morales dirigieron al rey José I. Que siendo todo su estar en la mar embarcados y a cada instante vencen el eminente riesgo de poderse ahogar. Y no teniendo el pelo por donde comúnmente se favorecen asiéndose de él. Pues no es costumbre a los marineros por la expuesta causa se les haya nunca cortado el pelo. Y que les pueda servir de engancho o agarradero en caso de peligrar en su destino en la mar. Y tales argumentos debieron pesar lo suficiente, pues fue atendida la petición y se modificó la orden permitiéndoles llevar el pelo largo. Altaa lo miraba con la boca abierta, extendiendo los brazos. Pero ¿cómo puedes recordarlo? Porque una cosa es una anécdota o un dato, pero aprenderte de memoria una carta de hace siglos, eso ya es mucho. No lo sé.
Solo recuerdo que cuando lo leí me pareció curioso. Pues vaya suerte. A mí para memorizar algo así, me cuesta muchísimo. Carlos intentó buscar una explicación científica. Existen varias memorias, pero básicamente hay dos, la lógica y la bruta. Por algún motivo Marcelo tiene muy desarrollada la bruta, lo que le permite recordar lo que ha leído. Se conoce habitualmente como memoria fotográfica. Altaa sonrió de oreja a oreja. Claro, ahora todo está clarísimo, Marcelo es poco bruto y claro tiene memoria bruta, como no podía ser de otra manera. A Marcelo el comentario no le gustó y su ceño se frunció, así que, ¿por qué tengo memoria? ¿Crees que soy un bruto? Dios Marcelo, qué susceptible eres. Está claro que es una broma, de esas que te las ponen a tiro y que las tienes que soltar. Pues, no sé dónde está la gracia en que te llamen bruto por tener buena memoria. Vale, me disculpo si te ha ofendido. Y lo que está claro es que nadie es perfecto. Lo que Dios te dio de memoria, te lo quitó de sentido del humor. Entonces, ¿por qué tengo buena memoria? ¿Soy un bruto y no tengo humor? Déjalo, eso de aplicar la lógica al humor nunca funciona. Sí, tienes razón, intervino Carlos, a mí me gusta aplicar la lógica y soy muy malo con los chistes. Pues eso, concluyó Altaa, Dios los crea y ellos se juntan. ¿Entonces piensas que Carlos también es un bruto? Déjalo Marcelo, déjalo, antes de que me entra la lepre y me tire por la borda para contarle chistes a los calamares, que tienen más sentido del humor que vosotros dos juntos. El comentario les hizo gracia. Y aunque no tuviesen mucho sentido del humor, lo cierto es que siempre acababan riéndose con las gracias de Altaa. Siguieron navegando el resto del día y por la tarde Marcelo se acostó un poco para poder hacer la guardia de noche. Todo transcurrió sin incidentes hasta el día siguiente, que el mar empeoró un poco con olas de unos 2 metros. El albatros subía y bajaba, y desde la proa se venía a venir la ola y cuando se baja y estaba en el seno solo se veía el agua que estaba delante, cuando comenzaba a subir la proa antes de llegar a la cresta chocaba con el agua y llegaba hasta los cristales. Una de las características del albatros es que la proa, al ser cónica como la de un avión, no abría la ola y la lanzaba hacia los lados, sino que se clavaba directamente en ella. La única ventaja consistía, que al ser el albatros poco pesado, no se clavaba tanto en la ola y las remontaba fácilmente y así que no se frenaba mucho. Menudas olas, comentó Altaa, son enormes, me dan miedo. No pasa nada, dijo Marcelo. No llegan a los 2 metros, solo se trata de una fuerte marejada. ¿Que no son nada? ¿Estás de broma? Nosotros somos un barco pequeño, por eso las olas te parecen grandes. ¿Quieres decir que las hay más grandes? Pues claro. Le dijo como asombrándose de su ignorancia. Esto como mucho es una fuerza 3, cuando realmente se complica es cuando pasa de fuerza 6 o 7. No entiendo nada. Bien, está claro que las olas han existido siempre. En la antigüedad no se complicaban la vida midiéndolas. Dirían, algo así como poca ola, o mucha ola, o muy grande y no salgas al mar. ¿Me sigues? Vale Marcelo, que no soy tontita. Bien, cuando la ciencia empezó a medirlo y clasificar todo a partir del siglo XIX, en el mar se midió la fuerza del viento. En 1806 el almirante inglés Francis Beaufort estableció una escala para medir la velocidad del viento, inicialmente tenía 12 grados, y a partir de 1949 se añaden 5 grados más, hasta fuerza 17, para determinar los diferentes tipos de huracanes. Por cierto, que la mayoría de las personas creen que los huracanes, ciclones, tifones o tornados son distintos, pero son la misma denominación en diferentes lugares del mundo. Sí, pero eso es el viento, estábamos hablando de las olas. Te lo he comentado, pues existe una relación bastante directa entre el viento y las olas y la orografía de la costa. Un ejemplo bastante claro de formación de olas solo provocadas con corrientes está en Hangzhou, capital de Zhejiang en China. Cada año se produce un fenómeno que atrae a miles de personas. Se trata de una única ola gigante en la boca del río Qiantan, que puede alcanzar hasta 9 metros de altura y una velocidad de 10 nudos. La ola se produce por la confluencia del agua que baja por el río, con el agua que sube de marea en sentido contrario. A mí, en los ríos y en China me dan igual las olas, lo que me interesa es el mar. Bien, respecto a la altura de las olas en 1907 el británico, Sir Percy Douglas, cuando estaba al frente del recién creado Servicio de Meteorología Naval, estableció un baremo de la altura del oleaje, condiciones registradas con relativa frecuencia en el Atlántico Norte. La escala es decimal aunque va del 0 al 9. Que va desde mar en calma a enorme cuando supera los 14 metros. ¿14 metros? Me muero si veo una ola así.
Pues esta escala, en realidad se quedó pequeña, pues Douglas cuando hizo la escala tomó como máximo el registro de la ola más grande que habían medido, que fue de unos 17 metros. De todas formas se sigue manteniendo la escala, seguramente porque las olas de más de 15 metros son atípicas y los mejores barcos solo están diseñados para olas de unos 15 metros. Así que a los efectos del peligro da igual que te indiquen una escala superior al 9. No entiendo, ¿quieres decir que hay olas superiores a 14 metros? Sí. Antes se pensaba que como los barcos eran pequeños, los marineros siempre exageraban la altura de las olas, pero en este último siglo se han podido constatar muchos casos de olas gigantes. En 1942 el famoso Queen Mary, mientras transportaba una tropa estadounidense de 15.000 hombres a 700 millas de Escocia, durante una tormenta, fue golpeado de lleno en el costado por una ola de 28 metros que casi le hizo zozobrar. Incluso hay mediciones muy precisas, como la que hizo una boya equipada con sensores de presión, detectó una ola gigante causada por el huracán Iván en el Golfo de México, en el 2004 con 28 metros de altura. Pero, ¿tú sabes lo que son 28 metros? Eso es lo que mide un edificio de 9 pisos. El Albatros no pasa de 2 metros. Es imposible que sobrevivamos. Tranquila, estas olas gigantes son excepcionales. Además no existe el menor peligro, actualmente las previsiones meteorológicas son tan fiables, que tenemos la seguridad que la mar no va a cambiar en 4 días. ¿Y qué puede hacer un barco, cuando le llega una ola de estas? Los grandes barcos actuales están preparados para aguantar olas de unos 15 metros, naturalmente siempre y cuando se cojan de proa, pues de través es mucho más peligroso. Pero lo importante no es tanto la altura de la ola, como su proporción respecto al tamaño del barco. Para el Albatros con olas de 6 metros ya lo empieza a pasar muy mal. ¿Y cómo se navega en esas condiciones? Eso depende. Si son grandes como las de las tormentas, existen unas técnicas de navegación, pero si son gigantes, lo más normal es que le llegue de improviso y es poco o nada lo que se puede hacer. Me refiero en una tormenta. La clave de navegar con olas es coger su ritmo. Si navegamos contra ellas, y vamos muy rápido chocamos, mientras que si vamos a su favor, y navegamos muy despacio nos alcanzan y rompen encima. ¿Tan sencillo? Bueno, lo más peligroso es que la ola te coja por el costado, por lo que básicamente hay dos formas de navegar: contra las olas o a favor de las olas. Digo yo que será mejor a favor que en contra. Eso depende. Contra la ola, técnicamente se llama capear, el barco se dirige mejor y la proa está siempre más preparada para tomar la ola. Si la situación es muy desesperada y no se tiene motor o vela, y uno se queda a palo seco lo llamamos a la bretona. Lo mejor es lanzar un ancla flotante para quedarse aproado a las olas. Pues yo, sigo sin verlo muy claro, mejor navegar a favor de las olas. A favor se llama correr un temporal. La ventaja es que uno va delante de olas, pero la gran desventaja es que el viento y las olas tienden a cruzar el barco o a aumentar mucho la velocidad, que se llama correr libre. Entonces es posible barrenar tan rápido como para clavar la proa en la ola que nos precede, que se llama irse por el ojo. Imagínate al Albatros metido en medio de una ola, olas de 6 metros con 3 metros de agua por encima. Muchos barcos en estas condiciones se colapsan y se hunden directamente. Dios. Pero no hay manera de frenarlo. Un barco no tiene frenos, pero sí hay una guía. Se utilizan estachas, que son cabos que se suelta por popa, en 20 o hasta 50 metros, y frenan mucho la velocidad. Además actúan enderezando el barco y evitando que se cruce. Parece un sistema sencillo y perfecto. No tanto, es muy engorroso y deja al barco casi sin maniobra. Además si te equivocas y lo frenas mucho, corriendo el peligro que olas te alcancen por la popa y te encapille. ¿Encapille? Se dice así, cuando te alcanza un golpe de mar e inunda la cubierta. Alta, levanto la mano en señal de que parase. Buf. Pues sí que me lo pones difícil. ¿Para nosotros qué sería lo mejor? Sencillo, como el Albatros tiene la cabina en la proa y nos clavaríamos contra las olas, mejor es correr el temporal y seguir la dirección de las olas. Tenemos unos buenos timones para controlar el rumbo, eso podría ayudar. Parece fácil. Se nota que no has tenido que navegar en una tormenta, si no, no dirías eso. Cuando estar metido en esos fregados nada es fácil y solo cuenta la supervivencia. Pues ahora vuelves a dar miedo. No te preocupes, es pura teoría. Las previsiones son buenas, durante 3 o 4 días tenemos asegurado que la mar no va a empeorar. Cuando repostaron en Bayona, decidieron no comprar la bombona de butano para la cocina. Lo hicieron presionados por las prisas y pensando que por la noche estarían durmiendo en Oporto.
Ahora, que se enfrentaban a 4 o 5 días en la mar, se arrepentían de la decisión, al no poder tomar nada caliente. El primer día de navegación, con toda la emoción del momento, no sintieron la necesidad, pero cuando se levantaron y tuvieron que desayunar con la leche y el café frío, se dieron cuenta que tendrían que aguantarse así los días que les quedaban por delante. Marcelo estaba muy molesto por esta situación, a pesar que tanto Carlos como Altaa le reconocían que se trataba de una pequeña incomodidad que no les afectaba a su seguridad. La propia naturaleza estoica de Marcelo le permitía aguantar, incluso en situaciones mucho peores. Lo que realmente le molestaba, es haber cometido ese fallo que repercutía en el resto de sus compañeros. Él era plenamente consciente que cuando uno sale a la mar, hay que estar bien preparados pues los problemas siempre iban a más, por eso no se perdonaba el fallo. Los temores de Marcelo sobre las limitadas capacidades de sus compañeros, comenzaron a transformarse en realidad. Después de un día de navegación constante con olas, Altaa sucumbió y acabó cogiendo un mareo descomunal. Poco a poco se fue poniendo cada vez más blanca, finalmente no pudo aguantar y acabó vomitando por la popa, bajo la atenta mirada de Marcelo, que la mantenía atada con el arnés. Previamente le advirtió que fácilmente una persona mareada y débil podría caerse por la borda. Altaa, después de vomitar durante una hora en cubierta, ya agotada, dijo que se quería tumbar un poco, así que Marcelo la acompañó hasta la litera. La situación no mejoró mucho en las siguientes horas y Altaa siguió en la litera un poco más tranquila hasta que anocheció. Pero Marcelo sabía que no le pasaría tan fácilmente, pues lo malo de un mareo en el mar es que, como el movimiento persiste, el mareo también lo hace. Marcelo se quedó de guardia por la noche y Carlos aprovechó para dormir. Si bien como las literas estaban juntas, tardó en conciliar el sueño al tener a Altaa a unos metros pasándolo mal. Pero teniendo en cuenta que la noche anterior durmieron solo unas horas, al final su cuerpo se rindió y durmió profundamente. Carlos esperaba que Marcelo lo despertase para cambiar la guardia de la noche, pero lo cierto, es que a las 8 de la mañana cuando se levantó, se dio cuenta que le había dejado dormir toda la noche. No se extrañó, resultaba muy propio de Marcelo aguantar él solo sin molestar a los demás. Salió a cubierta, vio cómo el tiempo había mejorado notablemente respecto al día anterior. Marcelo sentado miraba tranquilamente el horizonte. Buenos días, Marcelo. ¿Qué pasó con el cambio de guardia? Le preguntó. No me despertaste. Me encontraba bien y prefiero que hagas la guardia de día. La noche es muy engañosa si no estás acostumbrado. Pues gracias por dejarme dormir. Bueno, me dio dormir, porque con Altaa en ese estado me despertó un par de veces. Ahora parece que está estabilizada. Pasó una mala noche, le afectó mucho al estómago y se lo irritó, al final solo vomitaba bilis. A las 5 de la mañana he logrado que tomase un poco de leche para que asiente el estómago, parece que le sentó bien, con suerte seguirá durmiendo un par de horas. ¿Hay algún sistema para evitar el mareo? El más efectivo es acostumbrarte, pero eso depende de cada uno y en el caso de Altaa le va a costar como mínimo un par de días. ¿Tenemos algún medicamento? En el botiquín hay pastillas de biodamina. ¿Y algún truco de marinero? Yo por suerte nunca lo padecí, pero hay algunos buenos consejos. Fijarse en un punto en el horizonte engaña a la mente, un camarote bien ventilado o salir a cubierta para respirar aire fresco ayuda. También es recomendable evitar excesos de alcohol y comida, aunque algo de comida es bueno. Los viejos lobos de mar aconsejaban masticar una rajita de limón o un trocito de jengibre. Pero todo esto es para evitarlo, no para solucionarlo. ¿Podemos hacer algo más con Altaa? Poca cosa, ahora lo mejor es que duerma. Después le damos biodamina para que no vuelva a marearse. Desayunaron juntos, y cuando Marcelo tuvo la seguridad que Carlos ya estaba completamente despierto se fue a dormir.